Bienvenidos y bienvenidas al Colegio Cíclico Virtual. El día de hoy vamos a hablar sobre el proceso de poblamiento en Colombia. En el anterior video tuvimos la oportunidad de mirar cómo fue el proceso de poblamiento del territorio colombiano, pero hoy vamos a mirar un poco cómo fue el proceso, ¿sí?, de la llegada de algunas comunidades a nuestro territorio colombiano. Bueno, para entender un poco necesitamos saber que cuando llegaron los españoles en el siglo XV, tres grandes familias de indígenas poblaron el territorio colombiano, que fueron la cultura chiccha, ubicada en los altiplanos y zonas frías del centro del país, la Sierra Nevada de Santa Marta, la Caribe, localizada en el litoral del Océano Atlántico, y el Aguac, en las regiones de los ríos Amazonas y Putumayo y Caquetá. Entonces, para entender un poco, estas comunidades empezaron a poblar el territorio, empezaron a establecerse como cultura y también empezaron a organizarse políticamente según, digamos, cada cultura tenía unos cacicazgos, unos líderes principales que organizaban esa comunidad. Bueno, entonces vamos a hablar un poquito a nivel general de la familia Chiccha. La familia Chiccha es una de las más numerosas y con mayor grado de desarrollo intelectual. Ellos tuvieron un avanzado conocimiento de las matemáticas, emplearon un calendario que les permitiera manejar la agricultura y celebrar las fiestas religiosas utilizando la escritura jeroglífica. Generalmente jeroglífica tiene que ver más que todo con pictogramas, con imágenes. Todavía ellos no manejaban la escritura alfabética que manejamos en este momento, pero digamos que era una forma de comunicación. También, pues digamos que los Chickasaw tuvieron un avanzado conocimiento en todo lo que tenía que ver con la observación de la luna y el sol, y a partir de ahí, de acuerdo a eso, podían empezar a emplear un calendario, ¿sí? Entonces digamos que eso fue mucha observación para poder hacer esos ejercicios del calendario lunar, para saber en qué momento sembraban y en qué momento cosechaban. También dicen que es una organización, digamos, o una cultura que no se dispersó en un solo pueblo único, ¿sí? Dentro de la familia Chickasaw se destacaron grupos muiscas y taironas, o sea, vienen otras culturas a partir de esta comunidad, y la base de organización social de estos grupos era el clan o familia extensa, ¿sí? Entonces era, digamos, un líder, pero se extendía a otras familias. Varios clanes formaban una tribu cuyo jefe era el cacique, como les decía hablando anteriormente, fueron construidos por caciques o líderes, y la unión de tribus denominada confederación estaba formada por cipa o saque, con fusiones políticas, administrativas y religiosas. La organización sociopolítica se regía por las normas de una cultura matriarcal, que significa que las mujeres eran las que lideraban, y formaban una organización basada en leyes y preceptos religiosos, ordenada por el código de Neme, que transmitió oralmente y con un sistema de sentencias bastante fuertes. Entonces digamos que esta comunidad ya tenía un establecimiento de unas leyes, tenía unas normas en esa comunidad, y todo lo que, digamos, organizaban también era de diálogo, no tenían nada escrito. En este caso el código NM, que no era escrito, pero digamos que ya muchas comunidades lo conocían y también lo regían, y también lo dialogaban oralmente, que significa que no había nada escrito, pero digamos que ellos en ese entonces creían en la palabra de esas comunidades y se respetaba. Los muiscas se ubicaron en los altiplanos y zonas frías o templadas del centro del país, Cundinamarca y Boyacá, en una extensión de 30.000 kilómetros cuadrados. Era un pueblo esencialmente agrícola, mientras que la caza y la pesca fueron actividades secundarias. Su alimentación era básicamente vegetariana. Fueron ceramistas y extraordinarios orfebres especializados en la elaboración de adornos personales y representaciones de dioses, animales sagrados y seres de la mitología aborigen. El pueblo muisca era muy religioso y sus divinidades estaban encarnadas en fuerzas de la naturaleza. Rendían culto al sol, a quien denominaban Sue, Chi a la luna, Chimihuahua al principio creador o fuerza suprema, y Bashui a la madre de la humanidad y Bochica al rey civilizador. Creo que, como yo les venía contando en el anterior video, las comunidades indígenas eran politeístas, creen en varios dioses y a cada dios le tenían un nombre y lo adoraban de acuerdo también
a ese Dios supremo que para ellos era muy importante. Entonces, los muiscas tuvieron digamos, la fortaleza de creer y de colocarle unos rituales especiales a estos dioses, ¿sí? Y también esta cultura era bastante fuerte, o su fuerte era la agricultura como eje principal, y como secundaria era la caza y la pesca. Entonces, pues, digamos, a partir de ahí podemos entender que cada cultura, de acuerdo a su organización, tenía unas dinámicas distintas. Y los Tairona estaban ubicados, o están ubicados algunos, quedan muy pocos en este momento, pero existe, en la Sierra Nevada de Santa Marta, lugar en donde los españoles encontraron una cultura muy avanzada con grandes concentraciones de la población. Dicha cultura se especializó en la construcción de muros de contención, terrazas, acueductos, puentes y bases para la vivienda, las cuales estaban unidas por caminos. En sus obras emplearon la piedra, principal característica de ese grupo. Por eso, cuando algunos han tenido la oportunidad de ir a visitar a los Taironas, se pueden evidenciar que las construcciones son básicamente la base de las piedras, y muchos españoles quedaron asombrados por la organización y por la construcción que desde esa época ya tenía. La familia Caribe, aunque seguía su tendencia al nomadismo, ocupó el litoral atlántico. Era un pueblo esencialmente guerrero y comerciante. Fueron estos quienes presentaron las más tenaz resistencia a los conquistadores, que en ese entonces, como les decía yo, eran los españoles, porque los españoles lo que querían era invadir el territorio y coger sus terrenos para establecerse ahí. Entonces, digamos que la familia Caribe fue una de las más resistentes a esa conquista española. Al igual que los chichas, centraron su alimentación en el maíz. Y la cultura Arhuac se localizó en la vertiente de la cordillera oriental, en las llanuras orientales de Colombia. Su organización giraba en torno al matriarcado y al patriarcado. Entonces, ¿qué significa eso? Que lideraban mujeres y lideraban hombres. Generalmente las culturas indígenas, digamos que su liderazgo ha sido más desde los hombres, ¿no? Pero en la Arhuac hay una característica importante para que la tengamos en cuenta, es que lideraban mujeres y hombres, ¿sí? Y era una organización, pues como lo plantea, muy especial, planeaba muy bien sus procesos sociales y culturales. Estos pueblos tenían economía mixta, que significa agrícola, de recolección, de caza y pesca, o sea, tenían las dos, no solamente la agricultura, y su arquitectura superó a la de las culturas precedentes, o sea, eran las más importantes a nivel de arquitectura, y hicieron, digamos, en su organización, en su vivienda, arquitectura, construcciones especiales en estas culturas y muy importantes. No siendo más el día de hoy, nos vemos en un próximo video para hablar sobre los primeros colonizadores del territorio colombiano. Hasta luego.